Buenas noches. Este es un video para la clase de antropología en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Vamos a exponer el concepto de cultura en la clase de antropología. Entonces comencemos. La cultura en el ámbito de la antropología. ¿Qué es la cultura? La cultura es el acervo de saberes no solamente intelectuales sino también espirituales que tiene un pueblo. Es decir, la cultura define a un pueblo y es producto del aprendizaje. Como concepto de la antropología, la cultura es un concepto central, más no fundamental. Central porque después de todas las ramas en las que se dividió la filosofía para estudiar al hombre, se dieron cuenta que el hombre no se presentaba en entornos donde no fuera determinado por nada, sino que el hombre es un ser determinado por muchos factores internos y externos. Los internos los estudia la psicología, los externos los estudia la sociología y la antropología. La antropología tiene muchas ramas. Se puede hablar de una antropología filosófica, se puede hablar de una antropología física, es decir, la que estudia el desarrollo del hombre como tal. Es decir, la antropología se divide en muchas ramas. Para estudiar al hombre, esa antropología tuvo que buscar un sustento teórico, y se encontró con el término de cultura. Es decir, el hombre está dado en un contexto, el hombre se relaciona con otros hombres y a eso es lo que llama cultura. Enfoques teóricos de la cultura. Los antropólogos han dividido el concepto de cultura en dos vertientes. La cultura materialista. ¿Qué es la cultura materialista? La cultura es un comportamiento observado, es decir, es enseñable. Es lo que aprende un hombre en relación con su entorno. Y la cultura es mentalista. La cultura, para los antropólogos que se van por esta vertiente, dicen que la cultura es una abstracción. Es decir, es un conjunto de normas que va imponiendo una determinada sociedad a ese hombre individualmente determinado. La diferencia entre cultura y sociedad: se puede hablar de sociedades, pero no se puede hablar de cultura. El ejemplo es sencillo que nos pone el texto. Se puede hablar de sociedades animales, pero no se puede hablar de culturas animales. ¿Qué es esto? Sociedades animales tienen un orden jerárquico, se guía más que todo por el instinto, pero el único ser que puede producir cultura es el hombre. Es decir, un hombre puede llegar a constituirse, a formar una sociedad, pero ese hombre no puede constituirse en una cultura, porque también la cultura es sanguínea. Es decir, uno con respecto a otro que tengan en común parentescos, que tengan familiares en parentesco y todo eso constituye una cultura. Un hombre traído de otro continente, aunque llegue a esa sociedad, no puede ser considerado dentro de esa cultura, sino más bien como un extranjero. Otra cosa es que adopte la cultura de ese pueblo, de lo cual se está hablando de una cultura asimilada. ¿Qué es enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, enculturación, ¿qué es? Dice el aprendizaje consciente y voluntario de un determinado individuo, por el que los individuos jóvenes apropian los modos de vida y de pensamiento de sus parientes más viejos. ¿Qué es? Es lo que el individuo aprende de sus descendientes y de sus parientes, cómo se aprende a comportarse, no solamente cómo aprende a comportarse, sino también a observar, a pensar, la determinación de ese hombre. Relativismo cultural hace referencia a que la cultura local puede ser vista en otro lado como una anticultura. El ejemplo de los perros: en China se come perro y es lo más natural, aquí no, aquí es un escándalo. Entonces estamos hablando de dos culturas muy distintas sin que una excluya a la otra. Y etnocentrismo. Etnocentrismo se define en una frase sencilla, y es: mi cultura es mejor que la del resto del mundo. El ejemplo son los griegos. Los griegos creían que los pueblos bárbaros eran bárbaros porque no eran griegos. Es decir, todo lo que no es de mi cultura es inferior, por lo tanto son bárbaros. Bárbaros son extranjeros, los extranjeros son
aculturales, los extranjeros no tienen pensamiento, los extranjeros no tienen adelantos, no, los extranjeros son subdesarrollados, en cambio yo soy el desarrollado. Esto en cuanto al curso que estoy tomando. Muchas gracias por todo, es una exposición concisa, la verdad pues 5 minutos traté de hacerla lo más conciso posible. Muchas gracias por todo, hasta luego.